Muy bien, vamos a continuar con ese tema que es por demás interesante acerca de la inervación de la vejiga. ¿Cuáles son los componentes que forman esta inervación para que den todas las funciones que realmente corresponde a este órgano visceral? Y vamos a ver que pues tiene funciones simpáticas, tiene funciones parasimpáticas, somáticas, y vamos a ver cada una de estas estructuras. ¿Qué es lo que principalmente, cómo funciona esta inervación? ¿Desde dónde viene? De estos centros nerviosos. Vamos a ver ahorita estos centros nerviosos que van a tener tres, tanto los corticales como subcorticales. Estamos hablando a nivel de corteza cerebral y por debajo de ellos. Los supraespinales, que van por encima de lo que son la zona espinal o de la médula espinal, que corresponde propiamente a lo que es el bulbo raquídeo. Y los espinales, que son principalmente los lumbares y los sacros. Entonces, también decíamos que tiene un factor que importante de tipo simpático. ¿A qué se refiere con esto de simpático? Bueno, entonces simpático y parasimpático. Veamos. Entonces, dentro de las divisiones del sistema nervioso a nivel bueno, haciendo una clasificación de tipo funcional, vamos a ver que tienen ramas simpáticas o efectos simpáticos o efectos en nuestro organismo que son parasimpáticos y simpáticos, ¿no? Entonces, aquí vamos a determinar estas funciones que si uno dice hago esto, el otro va a decir no, yo no lo hago. Entonces, podemos ver en este esquema a grandes rasgos generalizamos, ¿sí? Por ejemplo, que la rama parasimpática va a tener efectos principalmente de relajación, o va a tener, o va a estar el paciente, la persona en relajación, a comparación de que si estuviéramos hablando de un efecto simpático, entonces sería una acción como de lucha, estrés o huida, ¿no? Entonces, si nosotros ejemplos breves de estos, por ejemplo, la contracción de la pupila en la cuestión parasimpática. Si entonces tenemos que correr porque un perro nos está correteando, entonces, ¿qué es lo que hace? Se dilata la pupila. Algunas drogas actúan sobre este sistema, haciendo aceleraciones y todo esto, que por ejemplo en la dilatación de las pupilas nos podemos dar cuenta acerca de ello. ¿Sí? Otro ejemplo muy frecuente es la reducción de la frecuencia cardíaca, ¿sí? Y el efecto que puede dar el efecto simpático, que es que aceleración de la frecuencia cardíaca. Entonces, en esto no solamente nos damos cuenta que tiene que ver la cuestión anatómica, la cuestión fisiológica, sino también conociendo esto vamos a entender más cómo algunos medicamentos actúan como simpático-miméticos, ¿sí? O actúan ejerciendo un efecto parasimpático. A grandes rasgos, un ejemplo de estos, por ejemplo, si veo que un paciente está en broncoconstricción, ¿sí? Los bronquios, está en broncoespasmo, entonces lo que nosotros tenemos que hacer es utilizar medicamentos que se llaman simpático-miméticos. ¿Estamos de acuerdo? Simpático-miméticos. Porque este efecto que hace va a hacer que haya efecto broncodilatador. Todo lo contrario, por ejemplo, si nosotros vemos que un paciente está con una taquicardia arriba de 110, 120, pues obviamente no lo podemos dejar con esa aceleración y entonces utilizamos medicamentos que nos ayuden a disminuir esa frecuencia cardíaca. Metoprolol, propanolol, atenolol, ¿verdad? Entonces, por eso también es importante entender sus bases, sus principios, su clasificación y en base a eso cuáles medicamentos vamos a utilizar para hacer o contrarrestar este tipo de efectos adversos o efectos que pudiera estar presentando el paciente en cuestiones de urgencia. Si nosotros nos damos cuenta y ad hoc a lo que va nuestro tema, es en relación a las vías urinarias, ¿sí? Estamos viendo vejiga. Si nos damos cuenta, va a tener una rama parasimpática que va a ser de la contracción de la vejiga. ¿Sí? Y entonces, si va a tener efecto simpático, podemos decir todo lo contrario, relajación de la vejiga. Si nosotros nos damos cuenta de su lado derecho, vamos a ver que la rama simpática
no solamente tiene que ver con los últimos nervios sacros, sino tiene que ver con las últimas vértebras lumbares, ¿sí? Con los nervios lumbares que emergen de las vértebras lumbares, ¿sí? Que principalmente son los últimos. Ajá. Y también nervios sacros. ¿Estamos de acuerdo? Como podemos aquí observar, como incluso desde la secreción de las corticales, ¿no? También tienen efecto por parte de las últimas lumbares, de las T11, T10, T11, entre T10 a T11, T12. Y puramente el efecto parasimpático lo van a dar los nervios 1 y 2, primero y segundo nervios sacros. Continuemos. Ahora, entonces podemos considerar que van a haber centros nerviosos que van a impulsar desde la corteza cerebral, van a hacer vamos de arriba hacia abajo, como si fuera un efecto de eferencia, no de aferencia, sino de eferencia, de arriba hacia abajo, que son las aferencias, que el cerebro manda órdenes hacia las zonas más, hacia los órganos en específico, en este caso centros nerviosos. ¿Qué podemos decir de los centros nerviosos? Los centros, núcleos o ganglios, incluso son un cúmulo de neuronas que tienen el potencial de realizar efectos precisos en nuestro organismo. Si nosotros continuamos, vamos a ver que aquí a grandes rasgos vemos un diagrama muy simple, muy simplificado y sencillo, donde se ven las diferentes regiones de lo que es el sistema nervioso central. Aquí vemos un corte frontal de lo que es el cerebro con sus dos hemisferios, ¿sí? Vemos aquí un corte transversal de lo que corresponde al bulbo raquídeo, corte transversal de lo que corresponde a la columna, la médula espinal en su región más lumbar y en su región sacra. Hacia grandes rasgos de este lado lo estamos viendo de una vista lateral y vamos a encontrar uno de los primeros que es el núcleo o vámonos de este lado, vamos a checar los corticales y subcorticales. Bueno, los corticales o por debajo de ellos van a intervenir en el control voluntario gracias a algo que se le conoce, algún centro específico que se ha identificado a nivel del lóbulo parietal, en el lóbulo frontal, perdón, en su cara media. Esto es un centro, entonces decimos que es una serie de núcleos de neuronas, ¿sí? Que se llama, ¿sí?, centro detrusorio de la corteza frontal. ¿Estamos? ¿Qué va a hacer? Principalmente va a intervenir en el control voluntario del reflejo mocional. Entonces, si estamos diciendo que va a tener acción efectora, yo quiero que hagas algo sobre esa vejiga, y entonces, ¿qué? Esto es voluntario. Acuérdense que también tenemos acciones involuntarias, ¿sí? Entonces, todo lo que está en rojo son vías descendentes o eferentes. Todo lo que es, ¿sí?, azul son vías ascendentes. Bueno, fíjense cómo a este nivel que corresponde, vamos a ver más adelante acerca de las áreas de Brodmann, ¿sí?, como hay un comando central del esfínter, del músculo esfínter, ¿sí?, de la uretra. Entonces, ¿esto qué sucede en los núcleos corticales y subcorticales? También vamos a considerar que tiene unos núcleos que se llaman supraespinales. Si estamos hablando de supraespinales, estamos hablando arriba de la médula, que corresponde a la médula, al bulbo raquídeo, ¿sí? En estos supraespinales, que van lo que se le considera como el diencéfalo, vamos a ver también en este módulo de nervioso que hay diferentes partes en la corteza, en el cerebro, ¿sí? Y estas estructuras que se le conocen, que están a la mitad del cerebro, se le conocen como diencefálicas, de acuerdo a su proceso evolutivo. Principalmente el diencéfalo corresponde a tálamo,
y hay una conexión de esta parte del diencéfalo, ¿hacia dónde? Hacia el tronco encefálico. En este caso, va a hacer funciones principalmente activadoras o van a hacer funciones incluso inhibidoras sobre lo que es el músculo detrusor. Aquí me falta ponerles una ilustración. Vámonos de este lado, más atrás. A ver si es aquí, permítanme tantito. Más atrás. Y nos vamos a este de aquí. Entonces, estos centros supraespinales van a estar localizados en la porción anterior o ventral del puente del bulbo raquídeo. Aquí su función es principal, que decíamos que va a ser el reflejo miccional y en la coordinación de los esfínteres. Entonces esta va a tener funciones activadoras o inhibidoras sobre el detrusor. Va a tener centros propiamente espinales. ¿A qué podemos decir con centros espinales? ¿Sí? Estos centros espinales se van a dividir en centros vegetativos, ¿sí?, y en centros somáticos. ¿Sí? Somáticos es prácticamente lo que nosotros podemos libremente manejar, y los vegetativos prácticamente tendrían que ver más con funciones autónomas. Dentro de los vegetativos podríamos decir que aquí vamos a ver vamos a ver esta imagen, los centros vegetativos van de lo que es de T11 a L12, y al asta lateral de la médula espinal. ¿Sí? Este va a tener un efecto principalmente de tipo simpático, de este lado. Más abajo, como lo explicaba hace ratito, se van a encontrar las funciones parasimpáticas a nivel de S2 y a nivel de S4. Importante, ¿no? Interesante. Si nosotros nos vamos hacia lo que es el somático, ¿sí?, vamos a acercar un poquito más. Si nosotros nos vamos hacia las cuestiones o hacia las funciones principalmente o centros que tienen que ver más que nada de tipo somático, vamos a ver que va de lo que es del centro se sitúa en el asta anterior de S2 a S4. Así rápidamente me adelanto. ¿A qué me refiero de asta anterior y asta posterior? Bueno, tiene que ver con respecto a la formación de lo que es la sustancia gris de la médula espinal. Estas son las astas posteriores y estas son las astas anteriores. Entonces, ¿qué podemos decir? Que los centros espinales tienen centros somáticos para la vejiga que van relacionados que se sitúan en el asta anterior de S2 o S4, como lo podemos ver en esta región. Acuérdense que todo lo rojo tiene que ver con funciones motoras. Y se dan cuenta dónde va, dónde emerge, a dónde se dirige en el asta anterior. El asta anterior va a tener, vamos a ver más adelante, ese tema está muy interesante acerca de unas áreas que delimitan cuáles son las funciones que tienen en estas, y en este caso la asta anterior tiene más función de tipo motriz. Y de ahí se van y se dirigen hacia el nervio para llegar a lo que es la placa motoneurona.